Buenos días, para vale. toda la audiencia de AEB Estéreo y en especial al equipo de 24 Horas Radio y a toda su prestigiosa audiencia. Bien, nos vamos de cumbre. Recuerdo que, por cierto, al inicio de su régimen, al inicio de sus andanzas desde el poder, Hugo Chávez criticaba las cumbres y decía cuando le hablaban de las cumbres que mientras los presidentes andaban de cumbre en cumbre, los pueblos andaban de abismo en abismo. Y por esa razón él criticaba la asistencia a cumbres, porque decía que eso no, que eso era una reunidera y eso no llevaba nada y tal y más cual. Por supuesto, él no se pelaba una cumbre, porque era así, pues, sobre todo con su tradicional afición por retratarse en grupo y por hacer el ridículo en cuanta cumbre pudo. No hubo una sola cumbre por la que pasara Hugo Chávez donde no montara un show. Donde lo mandaran a callar, inclusive en su momento, donde hiciera el ridículo, donde montara una comandita de gente para oponerse a George Bush, como hizo en una cumbre de las Américas, precisamente, y tantas otras cosas más. O sea que, si de eso vamos a hablar, si de cumbre vamos a hablar, el chavismo ha sido prolijo en hacer shows de las cumbres. Y lo que va a ocurrir ahorita, en efecto, tiene un importante significado que a mí me parece delicado, triste y además de eso preocupante la ausencia de Donald Trump. No por Donald Trump, sino por ser el presidente de los Estados Unidos. Y yo creo que luego de 24 años de Cumbres de las Américas, la primera Cumbre de las Américas fue realizada, si no recuerdo mal, en el propio Miami. Era presidente Bill Clinton y presidente de Venezuela era Rafael Caldera. Yo, que recuerde, es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos falta a una cumbre de las Américas. Y es una cosa ridícula porque son los Estados Unidos los que han promovido las cumbres de las Américas como mecanismo de concertación. Y en el inicio, yo recuerdo claramente lo que fue el discurso de Bill Clinton en la primera cumbre de las Américas. Y en todo momento se enorgullecía Bill Clinton de que en esa cumbre no estuviera el representante de Cuba, que en aquel entonces era Fidel Castro, y se refería a él y decía: todos los países del hemisferio menos uno viven en democracia. Todos los países del hemisferio menos uno creen en la libertad. Todos los países del hemisferio menos uno. Es decir, a pesar de ser un demócrata, a pesar de ser del Partido Demócrata, había en efecto un compromiso con la lucha por la libertad de Cuba y de los cubanos. ¿Qué podemos decir hoy? Hoy podemos decir que los Estados Unidos lamentablemente está hundido en la retórica. En una retórica donde de la boca para afuera se dan grandilocuentes posiciones, donde inclusive se ha hablado de intervención militar no descartada en el caso venezolano, donde se ha hablado inclusive de acciones más directas, a más aún que las sanciones. Y entonces se ha planteado como objetivo una mayor implicación de los Estados Unidos en la búsqueda de soluciones para la crisis de la democracia o la ausencia de la misma en Venezuela. Pero cuando nos damos cuenta que el presidente de los Estados Unidos parece tener problemas más graves que el hemisferio, problemas más graves que Latinoamérica, sinceramente a mí me llenan de preocupación. No porque él tenga ocupaciones, que las debe tener seguramente, sino por el segundo plano al que ha pasado América Latina en los últimos años. Pareciera que los Estados Unidos se conforma con tener países donde el sistema económico permita el comercio y además de eso el fin de las barreras arancelarias y la colocación de productos de los Estados Unidos en los distintos países. Pero no se preocupan por la democracia, no se preocupan por las instituciones. Hay una crisis institucional gravísima en este momento en desarrollo en Latinoamérica, que no es otra cosa que la consecuencia de la crisis del occidente mismo y de sus instituciones y de su concepción de la democracia y de su concepción de las instituciones. Viendo las cosas así, de verdad hay que decir que es muy preocupante, sumamente preocupante, que los Estados Unidos pareciera estar en retirada frente a los grandes problemas que acosan al mundo, mientras el bando de los tiranos no solamente está unido, sino que está avanzando. Vemos cómo el presidente de China ha logrado lo que no se lograba desde Mao, la perpetuidad en el poder. Hemos visto cómo ya en el caso de Putin ha solucionado ese problema. El tipo es prácticamente perpetuo en el poder. Vemos cómo en Irán solucionaron ese problema. Los que gobiernan son los ayatolás y el presidente es una figura decorativa.
Y en Turquía vemos cómo ese Estado laico del cual se enorgullecían los turcos y el cual logró cimentarse con la voluntad férrea del legado de Ataturk y su legado, vemos cómo hoy tiene a la cabeza a un tirano como Erdogan, islamista y capaz inclusive de armar a al Estado en contra de sus ciudadanos, expulsando a una buena cantidad de ellos de su país. Mientras eso ocurre, ¿qué pasa con los Estados Unidos? Hundido en polémicas, un presidente que no arma equipos con lealtad y donde le renuncian cada 3 días funcionarios o él mismo los destituye, y donde pareciera que los problemas que tiene son más graves de los que parecen, porque si el allanamiento a la oficina de uno de sus abogados puede hacer tambalear su gobierno, quién sabe qué hay en las gavetas de ese abogado. Creo que podremos seguir hablando de esto el resto de la semana, Napoleón, pero por hoy ha sido todo. Muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia. Saludos a todos. Saludos, les habla Napoleón Bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aevestereo.com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio. También todos los días, 4 veces al día, de lunes a viernes, en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo, desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. Gente en ambiente, lo mejor de nuestra vida. aevestereo.com. Nuestro país más cerca de ti con AEV Estéreo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AEV Estéreo, tu país más cerca de ti. Sound